altura. La tercera altura sería esta. ¿Y dónde se han intersectado las tres alturas? Las tres alturas se han intersectado en este punto B. Por lo tanto, acá B, debo de decir que es el ortocentro. Uy, qué interesante. O sea que el ortocentro puede ser un punto de la región de un triángulo, un vértice. ¿Sí? Sí, mira. En un triángulo rectángulo, el ortocentro es el vértice donde está la hipotenusa. Interesante. Profe, ¿y ahí en el triángulo rectángulo hay alguna propiedad como esta? No, no hay. Solamente hay información de que si es un triángulo rectángulo, el ortocentro es el vértice de la hipotenusa. Es la única info que tenemos. Profe, ¿y si fuese obtusángulo? Este es el más interesante. Si fuese obtusángulo. A ver. Primera pregunta. Habrá que ubicar el ortocentro, ¿no? ¿Recuerdas que el ortocentro es cuando nosotros intersectamos las alturas? Bueno, vamos a dibujar las tres alturas. Voy a dibujar la altura del vértice BC. ¿Qué debo de hacer? Ya te dije, en un obtusángulo prolongas la base. Dibujas tu perpendicular. Ahí está. Y ya tienes tu primera altura. Ahí está. Ya tengo la primera altura, la altura CQ. Voy a dibujar la altura del vértice A. Ya. Prolongas la base, que en este caso hace el papel de CB. Prolongas la base. Y trazas una perpendicular de A a esa base. Ahí está. Esta sería la altura CR. Perdón, AR. Pero hay un detalle, ¿no? Con dos alturas ya deberíamos de ubicar el ortocentro porque se deben de cortar. Sin embargo, esas dos alturas no se están intersectando. ¿Qué significa? Que tú, para que se puedan intersectar, tienes que prolongar. Prolongar significa que debes de dibujar la continuación. Mira, debes de prolongar. Lo mismo debe de pasar acá. Lo mismo debe de pasar acá. Debes de prolongar tu dibujo. Profe, ya los prolongué. Perfecto. ¿Se intersectaron? Sí, acá. Listo. Este es el ortocentro. H es el ortocentro. Ahí está. Y sorpresa. La tercera altura, profe. La tercera altura se traza desde el ortocentro que pase por el vértice B. Y acá está. Ahí está la tercera altura. La altura BL. Ahí está. Ahí están las tres alturas. Ahí está. Ahí está. Mira. Tres alturas. Profe, Sí, escucho. ¿y en ese caso B no sería baricentro? No. ¿Por qué? Porque no es lo mismo intersección de medianas que de alturas. Recuerda que las medianas caen en su punto medio. Acá en ningún momento se está mencionando que estos dos segmentos son iguales. No. Recuerda que las alturas no caen en su punto medio. No por el hecho de dibujar un 90 grados, no por el hecho de dibujar 90 grados, estos dos son iguales. Nadie ha dicho eso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije, ten cuidado, no son iguales? Tampoco los ángulos son iguales. O sea, no debemos de completar algo que no está. ¿Sí? Ahora sí, hasta ahí vamos bien. Ah, ya, profesor, todo de acuerdo. Perfecto. Muchachazos, en este ortocentro, cuando es obtusángulo, hay un cuadrilátero que tú te estás dando cuenta que es especial. Este cuadrilátero que voy a sombrear es especial.
¿Por qué? Porque justamente tiene dos ángulos de 90 grados. Confirmado. Cuando veas un cuadrilátero donde va dos ángulos de 90 grados, el otro ángulo del cuadrilátero con el ángulo que está al frente también cumplen una relación. Siempre, pero siempre, su suma te va a dar 180. Siempre. Ahí está. Ahí está. Mira, 180 grados. Cada vez que veas un cuadrilátero donde existan dos ángulos de 90, los otros dos ángulos de ese cuadrilátero siempre también sumarán 180. Siempre. Cuidado. Nadie te está diciendo que este ángulo alfa, al trazar la altura, estos dos son iguales. Nadie te está diciendo eso. No, en ningún momento. Entonces ten cuidado. Cuando aparece ortocentro, normalmente aparece esta propiedad. Dos ángulos suman 180. Mire. Dos ángulos suman 180. Aparece normalmente esa propiedad. Entonces, ten cuidado. Listo, ahí tenemos los tres casos de ortocentro, ¿no? El ortocentro es interesante, no es como la mediana. La mediana es un caso, solo hay un caso, porque siempre se dibuja en la región interior. Sin embargo, el ortocentro puede estar en la región interior, puede pertenecer al triángulo o puede estar en la región exterior. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Listo. Línea notable 3. Línea notable 3. La tercera línea notable, tú la conoces. Estoy totalmente seguro. Se llama bisectriz. Sí la conoces. Y la bisectriz tenemos dos posibles casos. ¿Qué? ¿En bisectriz tenemos dos casos? Sí. Una, por ejemplo, cuando dibujas una bisectriz interior. Y otra, cuando dibujas una bisectriz exterior. Mira lo que voy a hacer. Vamos al caso 1. ¿Qué será una bisectriz? Una bisectriz simplemente es una línea o un segmento que parte de un vértice, se dirige al lado opuesto y la única propiedad que cumple es divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, ese segmento que hemos dibujado, que es BD, pues se llama bisectriz. Ahí está. Pero en este caso, como la bisectriz es de un ángulo interior, se le llamará bisectriz interior. Si la bisectriz es de un ángulo interior, se le llamará bisectriz interior. No le agregues algo que no está. Por ejemplo, algunos piensan que al ser ángulos iguales, estos segmentos son iguales. No es verdad. No es verdad. No necesariamente se cumple eso. Entonces, no le agregues algo que no estamos poniendo. No le agregues nada de eso. Segundo caso. ¿Qué pasa si yo dibujo un ángulo exterior? Por ejemplo, el de acá. Tengo un ángulo exterior. Y dibujo la bisectriz exterior. Ahí está. La bisectriz exterior, por ejemplo, BE. Divide al ángulo en dos partes iguales. Como tú te has dado cuenta, la bisectriz exterior se puede lograr cuando prolongas la base. Porque la base es AC. ¿Qué hice con la base? La prolongué. Ahí está. Y ahí estoy dibujando mi bisectriz exterior. BE sería bisectriz exterior. ¿Por qué? Porque precisamente viene de un ángulo exterior. Ahí está. Bisectriz exterior. Ahí está.
Tenemos dos casos entonces. Listo. Bisectriz interna, bisectriz externa. Creo que eso sí lo has hecho. Va. Pero, profe, que yo sepa, nosotros estamos viendo algunos casos especiales de líneas notables, pero también hay puntos notables a raíz de esas líneas notables. En este caso también hay. O sea, si hay bisectrices, ¿también habrá puntos notables? Sí. Vamos a hacer el primer punto notable. ¿Qué pasa si tú tienes un triángulo y dibujas sus bisectrices interiores? A ver, ABC. Voy a dibujar las tres bisectrices interiores. Primera, segunda y tercera. A ver. Para que sean bisectrices falta algo fundamental. ¿Qué cosa? Que tengan ángulos iguales. Sin ángulos iguales no puedes decir que es bisectriz. Bisectriz AP, bisectriz BQ, ahí está, y bisectriz CR, ahí está. Ya dibujé las tres bisectrices interiores. Las tres se han cortado en un punto. Ese punto se llama incentro. Ahí está. Ese punto donde se han cortado las bisectrices interiores se le llama incentro. Algo más. ¿Sabías que el incentro también aparece cuando? Cuando tú tienes un triángulo, ¿de acuerdo? Y tú lo que haces es inscribir una circunferencia. Al momento que digo inscribir una circunferencia, estoy indicándote que debes de dibujar una circunferencia en su región interior. Ahí está. El centro de esa circunferencia, sorprendentemente, es el incentro. El centro de esa circunferencia es el incentro. Ah, el incentro entonces también aparece cuando hay una circunferencia inscrita. Sí. Mira, en ambos casos I es incentro. ¿Es el punto de intersección de bisectrices interiores? Sí. ¿Es el centro de la circunferencia inscrita? Sí. Profe, ¿alguna propiedad en incentro? Sí. ¿Cuál será? Y acá por eso que voy a poner tu advertencia. Advertencia. Si en un triángulo te dibujan dos bisectrices interiores, mira, si en un triángulo te dibujan dos bisectrices interiores, tengo que decirte que ya te dibujaron el incentro. Si hay dos bisectrices interiores, te tengo que decir que I ya es incentro. Pero hay algo más. Hay una propiedad entre este ángulo que está con las bisectrices, ese ángulo que le estoy poniendo M, y el ángulo de la parte superior, que le pongo N. La propiedad ahí nos indica que debes de hacer lo siguiente. El ángulo formado por las bisectrices, o sea M, va a ser igual a algo. ¿A quién? A 90 grados más la mitad del ángulo que se encuentra arriba. O sea, M. Cada vez que veas incentro va a aparecer esa propiedad. Cada vez que veas incentro va a aparecer esa propiedad. El ángulo formado por las bisectrices es 90 más la mitad del que está arriba. Ahí está. Listo. Eso es lo que pasa cuando hay bisectrices interiores y cuando hay incentro. Ahora vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si yo tengo en un triángulo? Mira, yo tengo un triángulo y lo que voy a hacer a continuación es dibujar
Observa. Tengo un triángulo ABC. Voy a dibujar dos bisectrices exteriores. Acá mira, una y acá la otra. Estoy dibujando dos bisectrices exteriores. Ahí está. Y a la vez voy a dibujar una bisectriz interior. Ya. Ese punto donde se cortan dos bisectrices internas, perdón, dos bisectrices externas y una interna, se llama excentro. Ahí está. El excentro es el punto donde se cortan dos bisectrices exteriores y una interna. También debo de decirte que el excentro, efectivamente, mira, debo de decirte que el excentro también es el centro de la circunferencia exinscrita a este triángulo. Por ejemplo, mira este triángulo ABC. Ahí está. El excentro es el centro de esta circunferencia. Ahí está. Ah, caramba. O sea, cada vez que hay incentro y hay excentro, aparecen también circunferencias. Sí. Y del excentro, una vez que ya sabes que es el punto donde se intersectan dos bisectrices externas y una interna, del excentro se dividen en dos propiedades. De esto, esta figurita la voy a dividir en dos propiedades y te las voy a mostrar acá. Mira. Propiedad 1. ¿Qué pasa si en un triángulo, de acuerdo? ¿Qué pasa si en un triángulo tú dibujas dos bisectrices, pero de la siguiente manera? Una interior y una exterior. ¿Qué pasa si tú dibujas estas dos bisectrices? Alfa, alfa, una interior y teta, teta, una exterior. Aparece el excentro. Aparece el excentro. E es excentro, confirmado. ¿Profe, alguna propiedad? Sí. ¿Cuál es la propiedad? El ángulo formado en el excentro, este ángulo, se puede calcular. ¿Se puede calcular, profe? Sí. Es la mitad de este otro ángulo que está acá. Es la mitad de n. Ahí está. Ahí está la propiedad. El ángulo formado entre las bisectrices en un excentro es la mitad del ángulo. Es la mitad. Caso 1. Te dije que te iba a dar dos casos. Caso 2. Tengo un triángulo y sorprendentemente voy a dibujar dos bisectrices exteriores. Ahí está. Mira. Triángulo ABC y dibujo dos bisectrices exteriores. Ambas bisectrices exteriores se van a cortar otra vez en el excentro. ¿Ves? Te dije que en el excentro aparecen dos propiedades por separado. Una es cuando se trazan una bisectriz interna y una externa, y otra es cuando se trazan dos bisectrices externas. Sorprendentemente hay una propiedad. El ángulo entre ambas bisectrices se puede calcular. ¿Ese ángulo se puede calcular, profe? Sí. Ese ángulo se va a calcular de la siguiente manera. 90 grados menos la mitad de ¿quién? Del ángulo que está al frente. El ángulo que va a estar al frente. Ahí está.
Entonces, cuando exista excentro, ahí tienes dos posibles casos de propiedades. Dos posibles casos de propiedades. Mira, todo esto que hemos hecho son puntos notables que aparecen a raíz de una línea notable. ¿De cuál? De una bisectriz. Mira, no es poca información. Es bastante información que uno tiene ahí. Y tenemos la última línea notable. La cuarta. Este es espectacular. Este es espectacular. Esta sí se las trae. Cuarta. Mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? A ver, ahora sí. Estate muy atento, porque mira lo que voy a construir. Las mediatrices siempre se dibujan relativas a segmentos. Por ejemplo, acá tengo un segmento AB. Ya. La pregunta, profe, es clara y sencilla. ¿Qué es la mediatriz de un segmento? Bueno, la mediatriz de un segmento, primero, ubica el punto medio del segmento. Por ejemplo, el de acá. Ubique el punto medio. Ya, una vez que has ubicado un punto medio de ese segmento, vas a dibujar una recta que forme 90 grados y que pase justo por ese punto medio. Ahí está. Esto que estás dibujando acá, que es una recta, esa es la mediatriz. Ah, la mediatriz entonces es una recta que forma 90 grados y que pasa por el punto medio del segmento. Sí, esa es la mediatriz. Y hay algo que debes de saber en una mediatriz. ¿Qué? En una mediatriz, si tú ubicas un punto de dicha mediatriz, un punto el que tú desees, el punto M, y dibujas las distancias a los vértices de dicho segmento, ahí está. Estoy dibujando las distancias a los vértices de dicho segmento. Sorprendentemente, esas distancias siempre serán iguales. Siempre. Por lo tanto, ya hay un tipo especial de triángulo. Si te percatas, el triángulo AMB es un triángulo isósceles. Mira, alfa, alfa, es isósceles. O sea que este ángulo es el mismo que el de acá. Eso ya debes de grabarte. Cada vez que veas mediatriz, tu cerebro tiene que pensar, va a haber isósceles. Confirmado. Cada vez que veas mediatriz, va a haber isósceles. Va a haber confirmado, confirmado. No tienes que pensar más. Mediatriz, hay isósceles. Sí, hay isósceles. Ahora algo que quiero decirte. Si yo le pongo acá alfa y acá le pongo teta, sabemos que alfa más teta te da 90. Alfa más este ángulo también te da 90. Alfa más quién te daba 90, más teta. Y justo quiero indicarte esta línea. Esta línea que está acá para ese triángulo, mira, cumple lo siguiente. Si te percatas, es una bisectriz, porque divide al ángulo en dos partes iguales. También es altura, porque forma 90 grados. Y también es mediana, porque justo cae en su punto medio. Por lo tanto, en un isósceles, la alturita automáticamente cumple estas tres líneas a la vez. Y estas tres líneas a la vez son las iniciales del famoso BAN. Bisectriz, altura y mediana. Ahí está. BAN son las iniciales de bisectriz, altura y mediana. En todo triángulo isósceles, la altura es mediana y bisectriz. En todo triángulo isósceles.
La altura es mediana y bisectriz. Bisectriz, altura y mediana. Van. Es un van. Uy, interesante. ¿Todo eso aparece en una mediatriz? Sí. Lo más importante, para que no te tranques, va a haber isósceles. Es lo que tienes que saber sí o sí. Pero la primera pregunta surgiría, profe, usted dibujó la mediatriz de un segmento. Ya, pero a mí me van a decir que dibuje la mediatriz en un triángulo. ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a ti te dan un triángulo y te dicen dibuje la mediatriz? Bueno, tengo que decirte en primer lugar que a ti te van a decir que dibujes la mediatriz relativa a un lado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te dicen dibuje la mediatriz relativa a BC? Ah, mira. Nunca te van a decir de frente, dibuje la mediatriz de un triángulo. Jamás. Te van a decir la mediatriz relativa a un lado. Claro, lo que pasa es que la mediatriz se dibuja de segmentos. Y un triángulo tiene 3 segmentos. Por eso que te tienen que especificar de qué segmento vas a trazar la mediatriz. En este caso, te dicen que vas a trazar la mediatriz de BC. Entonces, ubica BC. Acá está B, acá está C. Ya, ¿te acuerdas que te dije para que traces la mediatriz? Sí, profe, primero ubico el punto medio. Ya está. Ahí está, yo ubiqué el punto medio. ¿Qué debes de hacer? Dibuja una recta que forme 90 grados con ese punto medio. Ahí está. Voy a dibujar mi recta que precisamente forme 90 grados con ese punto medio. Ya está la mediatriz. Muy bien, es la mediatriz del segmento BC. ¿Te acuerdas lo que te dije? Si hay mediatriz, ¿qué tipo de triángulo hay? Isósceles. Pero ¿cómo logramos el isósceles? Recordemos, de la mediatriz tenemos que ubicar un punto y unir a los vértices del segmento. Ya, mira lo que voy a hacer. De la mediatriz voy a ubicar un punto. Recomendación sería el punto de intersección.